Les agradezco, gracias Octavio, les agradezco que estén el día de hoy con nosotros. Y bueno, pues primero vamos a comentarles que nos falló la gente que iba a venir por parte de la Secretaría de Economía, que iba a ser el subdirector de promoción económica. Ustedes saben que se está celebrando acá en Cancún lo que es el tianguis turístico. El tianguis turístico es una... A ver, Santa, hay una barra aquí de publicidad. Ok, sí, ya. Y... ok, muy bien. Ya desapareció la barra de actualizándome. Iba a venir entonces el señor Jonathan Pérez Ortiz, que es subdirector de promoción económica por parte de la Secretaría de Economía aquí en la Delegación Federal de Quintana Roo. Les comentaba que me acaba de hablar hace unos minutos y me comentó que le habían dado por ahí una chambita para ver algunos puntos con la gente que venía del gobierno federal para la asistencia al tianguis turístico. Y pues se tuvo que ausentar. Nos comentó que la próxima semana va a estar con nosotros. Entonces, pues ahí los invitamos. Primero las disculpas, nos pidió disculpas este señor. Y nos comentó que el próximo miércoles va a estar con nosotros. Así es que pues ya para estar listos, amigos, ya saben qué le podemos pedir a la Secretaría de Economía. Todos los créditos de las pymes, que nosotros hace algún tiempo tratamos de hacer algunos trámites. Bueno, hicimos varios trámites y déjenme comentarles que ninguno llegó. Entonces, al parecer, pues se repartía todos los recursos nada más entre los cuates ahí de los de la Secretaría de Economía. No sé, vamos a ver si en estas ocasiones nos va a pegar, pero creo que sería muy interesante que viéramos este tipo de asuntos que tenemos pendientes con la Secretaría de Economía. Otro punto más es la presentación de las declaraciones de inversión extranjera, los registros de información financiera que le estamos mandando cada año. Si hemos tenido algunas dificultades para la presentación. Y como todo, estos son unos tips aquí al margen que les paso para que de los temas que vamos a tocar en la próxima semana. Entonces, yo me di a la tarea de asistir personalmente a la Secretaría de Economía para ver cómo estaba funcionando el asunto de la presentación de avisos, y la verdad es un caos, porque ellos regañando a los contribuyentes porque decían, oye, pues ¿por qué tienen que esperar hasta el último día del mes de abril para presentar estas declaraciones? Y nosotros, bueno, pues es que se nos dificultó el asunto de las declaraciones anuales, la problemática que nos estaba dando el portal del SAT y que sigue dando, que no puede quedar bien, sigue fallando la presentación de declaraciones. Y luego ya una vez que tenías acceso, estarle adivinando, estarle jugando la prueba y el error, a ver cómo podrías presentar la declaración, qué información te acumulaba, qué no te acumulaba. Y la verdad que sí ha sido pues una lucha contracorriente para entenderle cómo está trabajando la plataforma del SAT. Y ya saben que también haciendo el comentario referente a los RIF, pues ya dieron otra prórroga, ahora hasta el mes de julio. Los 3 primeros bimestres se van a presentar en el mes de julio, y yo creo que así nos los vamos a llevar hasta diciembre. Y por ahí andan, como siempre, la leyenda urbana manejándose por todos lados, que probablemente en julio digan que desaparece el RIF y que van a dar otro tipo de facilidades. En fin, entonces les comentaba porque en el momento que estamos entregando la información a la Secretaría de Economía, hay una sola persona en lo que respecta a la delegación que tenemos aquí en Cancún, y es bastante tardadito. Créanme que yo fui a perder ahí miserablemente 4 o 5 horas de mi vida en estar en media mañana hasta que tocó mi número para presentar la información, y la verdad es un relajo. Es un relajo porque también la autoridad no puede decir a las 2 cerramos, y el argumento que ellos exponen, y van a decir ahorita, está muy valientito el contador porque no está el subdirector de promoción económica, pero van a ver, la semana que entra se lo vamos a comentar bajita la mano.
El comentario de la gente que está trabajando aquí en la delegación es que hasta las 2, hasta el número que lleguemos, porque nos quitan el sistema a nivel nacional y ya no podemos meter ninguna persona más para la presentación. Como todo es vía computación y vía internet, la presentación por parte de ellos de los avisos, ese es el argumento que ellos utilizan, pero yo creo que es injusto de que tú llegues temprano a las 8 de la mañana, saquen una ficha y hasta los que alcanzaron a las 2, digo, pues estamos peor que en el tianguis, ¿no? Se me acabaron los elotes y ya no puedo conseguir más para venderles. Creo que es una de las fallas que todavía tenemos en algunas de las oficinas de gobierno, que bueno, es injusto estar perdiendo tanto tiempo y ellos que se la quitan muy fácilmente. Bueno, el sistema me lo cortan a las 2 por parte de México y ya no podemos seguir aceptando la presentación de declaraciones. Y la problemática es para el contador, tomen sus providencias, recuerden que tenemos hasta el 30 de abril y que una vez que presentamos fuera de este tiempo las declaraciones, hay problemas con las multas y las multas son más o menos regulares, 2,000 y feria de pesos. Y ¿qué sucede? Pues que siempre el contribuyente, siempre el cliente nos va a querer hacer responsables de estas multas. Entonces, pues hay que tomar providencias. Había por ahí algunos días, hay que checar el calendario que tiene la Secretaría de Economía referente a unos días adicionales respecto a la letra de la empresa. Entonces hay que aprovecharlo y tratar de evitar estas colas, pero bueno, yo no sé qué vamos a hacer para evitar el clásico cuarto para la hora que estamos presentando las cosas. Pero en fin, hay una serie de dificultades que a veces son insuperables y no podemos hacer gran cosa para mejorarla, pero pues seguiremos en la lucha por tratar de ser los más eficientes, porque no nos queda otra, debido a que si el SAT se está haciendo eficiente, mis estimados colegas, nosotros ¿por qué no? Y recuerden que el SAT con mayor información se vuelve más peligroso. Entonces, bien, vamos a tratar de superar estos inconvenientes para estar al día con nuestra información. Y debido entonces a que vamos a aventarle estas preguntas al licenciado Jonathan Pérez la próxima vez que venga, pues no voy a tocar ya más temas referente a la Secretaría de Economía. Les quise pasar algunas inquietudes por si algunos de ustedes tenían la misma problemática. Pues el próximo miércoles, la próxima semana que esté por aquí, pues se las hagamos saber. Y sobre todo creo que uno de los puntos muy importantes es el de los créditos, todos estos recursos de las pymes que después es difícil verlos. Les comentaba yo que en alguna ocasión metimos o presentamos como 25 o 30 solicitudes y ninguna logró superar todas las expectativas, ninguna logró el crédito. Entonces, pues hay algo sospechoso por ahí. Vamos a ver qué es lo que existe. Bien, dentro de los temas que creo que son importantes para nosotros y que nos llama más la atención a los contadores es el tema del derecho fiscal. Vamos a darles algunos principios de derecho fiscal y esto como también aplicación práctica dentro de nuestras empresas, a efectos de tener la información correctamente, saber primero qué consiste o qué se entiende por derecho fiscal y en qué leyes se está fundamentando lo que es todo el derecho fiscal, porque va a haber algunas leyes en las cuales se va a fundamentar independientemente de las fiscales, y lo vamos a comentar aquí más adelante. El concepto de derecho fiscal es aquello inherente a los ingresos del Estado, provenientes de las contribuciones, así como las relaciones entre el propio Estado y los particulares en su carácter de contribuyentes. Entonces eso es lo que vamos a entender por fiscal. El derecho fiscal, de acuerdo con una definición dada por ahí por un autor que se apellida de la Garza, en una edición de un libro que hizo en 2002, lo define como el conjunto de normas jurídicas que se refieren al establecimiento de los tributos. Esto es, a los impuestos, derechos, contribuciones especiales, a las relaciones jurídicas que se establecen entre la administración y los particulares, con motivo de su nacimiento, cumplimiento o incumplimiento, a los procedimientos oficiosos o contenciosos que puedan surgir y las sanciones establecidas por su violación.
Y haciéndoles alguna observación al margen referente al conocimiento que también como contadores debemos de tener del derecho fiscal, pues sabemos que día con día se dificulta más lo que es la contabilidad y que es claro la intención del gobierno de hacer muy simplificada la que es la contabilidad, a manera de que la autoridad cuente con toda la información. Y créanme que no va a estar muy lejos, en que creo que nos van a mandar la declaración a nuestros correos electrónicos solamente para el pago. Y ya nada más faltaba que tomaran alguna clave de nuestra cuenta bancaria para que nos retiren el dinero de las cuentas. Yo creo que no va a faltar mucho. Esa es una de las situaciones, ahorita me estaba acordando, que hacen las tarjetas de crédito. En las tarjetas de crédito tengan cuidado porque se firma por ahí. Bueno, cuando firmamos el contrato, ni siquiera lo leímos porque esas letritas pequeñas son interminables, son cansadas. Comúnmente cuando vamos a firmar el contrato de la tarjeta de crédito, no leemos todas las cláusulas. Y dentro de estas cláusulas, por si no lo sabían, les comento, lo hacen a propósito. Sí, Betty, fíjense que, y ahorita vamos a hacer otro comentario también. Bien, déjenme terminar este comentario de los bancos, que están firmando, que autorizan al banco para que en caso de que ustedes caigan en mora y no realicen los pagos mensuales en tiempo y forma, el banco de cualquier cuenta bancaria que ustedes tengan con el mismo, él les retira la cantidad, les retira el importe de la mensualidad. Y esto se los digo porque ya tuvimos por ahí un caso que vimos con alguna persona que le retiraron de su tarjeta de débito de nómina todo el dinero que tenía y lo dejaron, pues, lógicamente sin los gastos para la quincena, de los gastos normales de alimentación, pasaje o gasolina, etcétera, los gastos comunes que tenemos todos para los traslados y vivir durante esa quincena. Entonces creo que va más allá, están abusando los bancos dentro de lo que es la Conducef. Hay un apartado también que dice y se dedica exclusivamente a prácticas abusivas de las instituciones bancarias. En el caso de que tengan este tipo de situaciones, denle una leída, accedan a la hoja de la Conducef y ahí vamos a tener buena asesoría porque, caray, se están pasando ya las instituciones bancarias y lo están haciendo continuamente. Y yo me preguntaba, porque nos tocó ir con esta persona para checar el asunto con la gente del banco, si bueno, pues si tú estás haciendo un descuento de una cuenta de nómina, estás asumiendo el papel de patrón, porque la cuenta de nómina es intocable de acuerdo con la ley federal del trabajo, y el máximo descuento que puedes hacer es del 30%, si mal no recuerdo. Entonces, las atribuciones bancarias, si no tenemos conocimiento, mis estimados colegas, pues es cuando aceptamos que nos estén manejando como gusten, toda la gente que tiene el poder. Entonces, les hago este comentario. Betty, ¿qué me decías que lo hacen a propósito? ¿Lo de qué? Les decía que es importantísimo que empecemos a ver otras áreas de aplicación para el contador público, y dentro de esto creo que está lo que es fiscal. Tenemos que hacer como contadores, tomar también como una opción, como una área de oportunidad el aspecto de la asesoría fiscal. Bien, les comento también, si volvemos con el tema de lo que es el derecho fiscal, y les comentamos que el derecho tributario es una rama del derecho público que estudia los principios, fija las normas que rigen la creación y percepción de los tributos y determinan la naturaleza y los caracteres de las relaciones del Estado con el administrador que está obligado a pagarlos. Este es el conjunto de disposiciones legales y de principios de derecho público que regula la actividad jurídica del fisco. Entonces tenemos que la materia tributaria, ¿qué es la materia tributaria? Que es un sistema de normas jurídicas que, atendiendo a principios comunes a todas ellas, regula el cómo se establecen, planean y se logra el control recaudatorio mediante el ejercicio de su potestad tributaria, además de las relaciones entre el Estado y sus contribuyentes,
¿Y por qué es importante conocer este tipo de normatividad? Recuerden que las normas en cierta forma sirven para regir la actuación del poder público, para limitarlo. Entonces, cualquier acción que tenga que ejercer el poder público en cualquiera de sus áreas debe de estar fundamentado y llevado a cabo de acuerdo con una norma que exista. En el caso de que no exista y superen o apliquen sus facultades de discrecionalidad por parte de las autoridades, en este caso las fiscales, pues tenemos una gran oportunidad para hacer una defensa fiscal y echar para atrás las actuaciones de las autoridades. Entonces, por eso es importante que tengamos que aprenderlo. Dice, la propia doctrina se ha ocupado del estudio metódico de las diversas figuras y fenómenos tributarios para llegar a su correcta y precisa aplicación de tipo jurídica. A la vez se ha ocupado de las instituciones complementarias necesarias para la efectividad de dichas figuras y cargas tributarias. Esto es así porque de nada o de muy poco nos serviría implementar un tributo si a la vez no precisamos o no precisa el Estado cuándo, dónde y cómo y de quién es conveniente hacerlo efectivo, así como cuáles son los medios adecuados para verificar el debido y oportuno cumplimiento de las obligaciones respectivas. Esto es muy interesante, más adelante vamos a platicar algunos ejemplos. Y aquí les citamos un ejemplo. Si un tributo establece una obligación de pago a todo aquel que produjera, por ejemplo, miel, pero la ley específica no contemplara la tasa o mecanismo de pago del impuesto específico, sería ilegal que la autoridad fiscal pretendiera cobrarlo con base en una tasa o mecanismo inherente a otro tributo, y el impuesto a la miel podría ser impugnado y seguramente declarado nulo por los tribunales de la materia. Y aquí me estaba acordando, no sé si ustedes tuvieron algún conocimiento referente a las multas que estaban aplicando, creo que eran sobre la presentación de la declaración informativa de lo que era el YETU. Entonces, si bien decían que sí se debería de presentar la declaración, no establecía que el incumplimiento de la presentación de esta declaración implicaba la aplicación de alguna multa. Entonces, por ahí, inclusive por ahí tenemos nosotros recurso de revocación, en donde, o la demanda de juicio de nulidad, en donde se establecen todos los agravios a efectos de que se dejaran improcedentes toda esta aplicación de estas multas. Y de hecho también salió por ahí una tesis. Ahí si alguien de ustedes les sigue o tienen alguna situación con esta imposición de multas, chequenlo. Si no, mándenme un correo y les hacemos llegar esta información. ¿Cuáles son las partes que intervienen en la relación jurídica tributaria? Pues sabemos que es el que paga los impuestos y sabemos que es el Estado como el que nos lo está cobrando. Entonces, en el aspecto fiscal le llamamos el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo en este caso asume el rol de la autoridad que lo administra, controla, recauda y fiscaliza tanto a las contribuciones como a los contribuyentes. Y es denominado así porque en una relación de fisco-contribuyente el Estado toma el papel de acreedor de tales contribuciones, un término que es muy dominado por nosotros los contadores y que creo que no tenemos ningún problema en entenderlo. Además de que se configura la parte relativa a que se refiere la fracción cuarta del artículo 31, esa fracción cuarta del artículo 31 que creo que todos nos la sabemos de memoria y que es importantísimo para una adecuada y fundamental defensa fiscal. Fracción cuarta del artículo 31 en lo relativo a la obligación de contribuir al gasto público. Todos tenemos la obligación, todos los mexicanos tenemos la obligación de contribuir al gasto público. Entonces, por ende, es el Poder Ejecutivo el encargado de aplicar, y supervisar el debido cumplimiento de lo expresado en las disposiciones fiscales. Aunado a lo anterior, el Estado tiene la encomienda de administrar, recaudar, controlar y realizar los actos inherentes para verificar el debido cumplimiento y pago de las contribuciones de quienes legalmente se encuentran obligados a cubrirlas, tanto en forma como en tiempo.
de acuerdo con una definición que tiene por ahí un abogado Delgadillo del año 2012. El sujeto pasivo, bueno, pues ya sabemos que el sujeto pasivo, eso nos toca a todos los contribuyentes, pues se trata de quien debe coadyuvar o contribuir a los gastos públicos del Estado. Todos tenemos la obligación de contribuir a los gastos públicos, tal y como lo dispone el citado precepto constitucional enunciado que acabamos de enunciar. La calidad de pasividad deriva de que es deudor de una obligación tributaria, es decir, que nosotros como contribuyentes somos los que generamos y debemos el tributo, pues en tanto no lo paguemos, la calidad de deudor o sujeto pasivo de la relación jurídica tributaria estará vigente. Esta acepción, fíjense para que vean que lo que es interesante, el derecho fiscal no implica solamente estar viendo lo que es código fiscal, impuestos sobre la renta, resolución miscelánea. Existen algunas normas aplicables, como en el caso de en el caso del derecho mercantil. Aquí es donde las operaciones activas son atribuidas a las entradas y las operaciones pasivas son definidas como deudas, sean estas inmediatas, habituales o contingentes, concepto que el ámbito fiscal ha importado de la legislación comercial. Entonces, en el fiscal tenemos cierta influencia por parte de la legislación comercial o mercantil. Como resumen, les comentamos entonces que los sujetos de la relación jurídica tributaria tenemos al sujeto activo, que es el fisco, y el sujeto pasivo, que es el contribuyente. ¿Cuáles son los fines del derecho fiscal? Bueno, pues hemos comentado, y actualmente como está la situación, pues tenemos que darle mucha importancia a todo lo que es el estudio del derecho fiscal y mantenerlo como que es trascendental su aprendizaje, porque este contenido económico el cual conlleva es importante para que debamos conocer las normas y principios jurídicos y doctrinales que regulan las relaciones entre el fisco y los contribuyentes, así como las características que tal relación presenta. Tal análisis debe ser disciplinado, profundo y constante, pues en una ciencia jurídica que cambia vertiginosamente como lo tenemos a la fecha, que hubo cambios pero fuertísimos en muchas leyes fiscales, ya lo sabemos, Código Fiscal de la Federación, el reglamento, esto conlleva también algunas modificaciones a Ley del Impuesto sobre la Renta, su reglamento, vemos la resolución miscelánea. Entonces es bastante el conocimiento que debemos de tener, y sobre todo hacerle caso, porque pues cualquier ley que no se cumpla va a tener un castigo, y en el aspecto fiscal, que no los queremos espantar, y eso yo se los comento y se los paso como lo manejamos con nuestros clientes. El hecho de que tú hagas o tengas una mala decisión dentro de tu contabilidad o dentro de tu planeación fiscal, que hagas una planeación fiscal a la mala, a mí como contador o como asesor fiscal no me implica decirte si vas a tener problemas, me implica decirte que vas a tener un riesgo. Y yo no te quiero espantar, pero contribuyente, si el fisco se llega a percatar de que hiciste por ahí algún mal movimiento, metiste documentos falsos, alteraste la contabilidad, omitiste la presentación de ingresos, omitiste el registro de ingresos, pues son una serie de acciones que están establecidas dentro de lo que es el Código Fiscal de la Federación como delictivas, y que ya no solo es que la autoridad administrativa va a recurrir ante los medios que las mismas leyes le están otorgando para que hagan uso de ellos, para recuperar la parte del impuesto, del tributo que se dejó de pagar, sino que, de acuerdo con disposiciones del Código Fiscal de la Federación, lleva también aparejada la querella. Entonces es la demanda penal, en donde la autoridad va a solicitar, el MP federal solicita ante las autoridades jurisdiccionales respectivas,
el castigo y el pago en pena corporal por esos delitos cometidos. Entonces, yo les digo a mis clientes, mira, yo no sé, tú te la quieres jugar, porque todavía seguimos con algunos clientes que son necios y que dicen, bueno, a mí no me ha pasado nada en muchos años. Yo lo que les digo es, esto es como la lotería. Te la puedes sacar el próximo viernes si compras billete, y el comprar el billete quiere decir que estás haciendo ahí las acciones de malas planeaciones y de estar alterando tus registros, o no te puede caer nunca, así pasa. Puede haber gente que se la pase comprando el billete y nunca le van a caer. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero las probabilidades día con día y año con año, con la información que está manejando el SAT, se van disminuyendo. Yo creo que cada día va a ser más difícil. Por eso hay que conocer y aplicar en una forma más fina y más profesional todo lo que son las disposiciones fiscales. Otro fin elemental que nos lleva a la formación de técnicos del derecho para adquirir los conocimientos tributarios, y es lo que le estábamos aconsejando a ustedes, es que pueda ser útil en diversas actividades sociales y económicas. La presencia de la tributación está en todas las transacciones económicas. Por todos lados están grabados o no grabados, pero las leyes no lo establecen. Puede estar grabado con un porcentaje, o puede estar grabado con una tasa cero, o puede estar exento. Pero todos tienen su diferente manera de manejo fiscal legal. Estas personas que se vayan preparando pueden ser útiles en las diversas actividades sociales y económicas. Entonces comentamos que la tributación está inserta en todas las transacciones económicas. Dentro de la actual ingeniería jurídica refleja la relevancia de la misma y la necesidad del estudio y el conocimiento omnicomprensivo, hay que entender todo, de su entorno y del régimen normativo que la regula. Pues hoy en día definitivamente los negocios nacionales e internacionales, además de las consecuencias económicas, tienen de una u otra manera repercusión fiscal. Pues con la globalización cada día son frecuentes las operaciones de un país a otro, mismas que inciden simultánea o sucesivamente en la legislación fiscal de los países involucrados, ya por la actuación de los particulares o de los respectivos gobiernos que establecen límites o incentivos en las cargas fiscales. Cuando estamos viendo por ahí alguna materia de derecho internacional, cuando se llevan a realizar las operaciones entre personas morales o personas físicas de diferentes partes del mundo, hay que conocer cuáles son las formas en que se llevan a cabo y la normatividad que se establece para en caso de que falle alguno en la entrega, que si se pierde la mercancía en el mar, etcétera, etcétera. Todo este tipo de puntos son muy interesantes y debemos de analizarlos y de estudiarlos para que en caso de que tengamos algún cliente que realice este tipo de operaciones, sepamos cómo deben llevar a cabo sus contratos y defenderlos, que a veces, como siempre pasa, pues nos involucran a nosotros como contadores también en este tipo de operaciones, y que realmente son puntos muy delicados que yo considero que no deberíamos de involucrarnos mucho si no estamos bien o no hemos estudiado bien este tipo de legislaciones. Y sobre este punto, sobre el punto fiscal también, es importante mencionarles, ya en alguna ocasión hicimos la plática, de que entra en aplicación la ley FATCA, que entra en 2015. Esta ley establece que se va a dar información de todos aquellos, se va a intercambiar información entre Estados Unidos y México de quiénes son los mexicanos que estaban manejando cuentas bancarias en Estados Unidos, y la primera información que se va a mandar son los saldos con los que cerraron al 31 de diciembre del 2013. De la misma manera, el gobierno de México le va a dar la información de todos los extranjeros, los estadounidenses, que hayan estado manejando cuentas bancarias en México y con sus saldos a diciembre del 2013. Entonces, para que vean que día con día y con los controles que está estableciendo las autoridades fiscales por todos lados,
es importante que estemos más inmersos en el estudio de todo este tipo de situaciones, a efectos de que podamos darles una mejor asesoría a nuestros clientes. Y cada día está más delicado, principalmente por la responsabilidad. FATCA, es la ley FATCA, Luis. Foreign Account, deja acordarme, FATCA, Foreign Account Transactions. Dice, en español es algo más o menos que te comenta que es FATCA, sí, efectivamente, que te comenta, Foreign Account, es que las cuentas extranjeras hayan realizado el cumplimiento en el país en donde se estaban llevando a cabo de las leyes fiscales, o sea, el pago de impuestos. Y para el pago de impuestos, independientemente de que tendríamos que conocer esto que es la ley FATCA, tenemos que conocer también el tratado para evitar la doble tributación de impuestos sobre la renta entre Estados Unidos y México, que el otro día, dándole una revisadita así en forma general, estábamos viendo que viene en unos mismos apartados, como está, apartados similares a lo que es impuesto sobre la renta. Entonces te dice de los ingresos, de los extranjeros, de domicilio fiscal, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque de acuerdo con la residencia, de acuerdo con los días de residencia, se grava el impuesto en el país en donde estés realizando las operaciones, y tendrás que presentar declaración en tu país acreditando el impuesto. Porque como les comentaba en un principio, esto de la ley urbana, de la leyenda urbana, sigue floreciendo y sigue en todos lados a nivel nacional, que hay contadores que le dicen a los contribuyentes que no, pues es que si abres una cuenta en el extranjero tienes que pagar impuestos allá y tienes que pagar impuestos acá. Entonces pues es gente que no se ha echado un clavado ahí a las leyes, y dan mala información. Pues si no están sobre un mismo ingreso, nos están haciendo una retención en un determinado país, cuando llegue si yo presento mi declaración anual en mi país de origen, en donde yo vivo, al hacer la acumulación de ingresos, pues también debo de hacer acreditable lo que es el impuesto que tenemos retenido. Entonces, para que vayan viendo que son puntos muy interesantes que hay que ir estudiando. La realidad social es cambiante conforme se modifican los valores que estamos sintiendo en la sociedad, y el satisfacer la totalidad de necesidades sociales se antoja un objetivo imposible o idílico. Es lo que pretende hacer el gobierno con el incremento tan tremendo que hicieron de la recaudación, que la verdad debe ser un incremento bastante fuerte, y esperemos tener impuestos de primera y por lo menos servicios de tercera, porque ahorita los que tenemos algunos son de cuarta, ¿no? El derecho fiscal coadyuva a la actividad recaudatoria por parte del Estado, pues solo mediante la obtención de ingresos para ser destinados al gasto público se logran algunos de los fines planteados por las diversas administraciones públicas. Por ende, es fundamental contar con una normatividad clara y que permita aumentar la recaudación. Han hecho mucho caso las autoridades, ¿no? Y es una obligación del abogado conocer, cuando menos en forma elemental, la hipótesis que generan un gravamen o carga tributaria, así como las formas en que puede realizar su cumplimiento aprovechando los diversos incentivos y exenciones que se contienen en las propias disposiciones fiscales. ¿Sí te quedó claro, Luis? Entra y da el nombre de FATCA en lo que es el buscador de Google, y te va a aparecer por ahí temas al respecto. Y por ahí también tenemos la ley. Yo no me acuerdo, no recuerdo, con eso de que entramos mucho a internet, no recuerdo ni cómo la bajé, pero si no la encuentran y se les dificulta, mándenme un correito y yo se las hago llegar. Yo la tengo. Mi correo es coadmon@yahoo.com. Ahí se los mando. Les escribí en texto @ porque si anoto la arroba ya no les pasa la información, no la pueden visualizar ustedes aquí
por cuestiones de seguridad, no sé, tiene por ahí alguna limitación por default, por lo cual no se pueden ver este tipo de direcciones de correo. Entonces, es importante que entendamos qué es una diferencia entre el derecho fiscal y el derecho tributario, que aunque muchos pensemos que es lo mismo, pues no. El derecho fiscal son las normas jurídicas que sientan las bases para establecer las contribuciones o tributos. ¿Okay? Tenemos la ley del IVA, ley del impuesto sobre la renta, que establece el ente gubernamental, lógicamente, mientras tanto el derecho tributario es quien establece las diferentes formas de tributo, así como los lineamientos para pagarlos. Como resumen, les comentamos entonces que estas dos ramas se desprenden de lo que es derecho público, o sea que el derecho público contiene lo que es el derecho fiscal y lo que es el derecho tributario. Y lo que debemos de tener en cuenta es que uno de los principales objetivos del derecho fiscal es el regular la relación jurídica tributaria que se da entre el sujeto activo con el sujeto pasivo. Sujeto activo, que es la autoridad, y el sujeto pasivo, que es el contribuyente. Y establecer las leyes para que el Estado pueda financiar su gasto público mediante la recolección de tributos, que es la queja que tienen. La queja o el argumento de muchos clientes que no quieren pagar impuestos, dicen, bueno, pues si yo realmente no veo que mis impuestos los estén aplicando bien en obras o que estemos viviendo mejor. Bueno, pues ese es punto de cada uno de estos contribuyentes. Como un dato curioso, les comentamos que el término fiscal proviene del latín fisco o fiscus, que significa tesoro del emperador, y que era aquel al que los pueblos pagaban un tributo. De ahí deriva que todo tipo de ingreso que se recibía ante el fisco tenía perfil de un ingreso fiscal que debería contribuir al imperio. Lo fiscal se refiere a todo tipo de ingresos, es decir, todo lo que entra al fiscus o erario, como también se le conoce debido a que finalmente la hacienda del Estado se formó con dos tesoros, el que era en aquella época del emperador, el fisco, y el que era el del pueblo, que era el erario, y se entiende a todo tipo de ingresos de derecho público que percibe el Estado, es decir, las contribuciones, los productos, los aprovechamientos y sus accesorios, todos regulados por la Ley de Ingresos de la Federación, que, como bien conocemos todos nosotros, es emitida cada año por el Congreso de la Unión en el ejercicio de sus funciones. La obtención de recursos tales como patrimoniales, crediticios y tributarios forman parte del derecho fiscal, los cuales surgen de las disposiciones fiscales vigentes y el Estado recauda para satisfacer las necesidades públicas. El objetivo principal de la recaudación y del pago de todos estos tributos pues son precisamente para hacerle frente a todos los gastos que tiene, dice la Constitución política, tanto la Federación como las entidades federativas, así como los municipios. Entonces, como resumen, pues tenemos que el derecho fiscal, el objetivo es la obtención de recursos patrimoniales, crediticios y tributarios. Un comentario importante también que les decía yo en un principio es ya, el derecho fiscal está sumamente vinculado con otras ramas del derecho, de las que se ha obtenido principios generales, además de diversos conceptos o instituciones jurídicas, elementos todos que el derecho fiscal ha adecuado a sus propios fines. Yo recuerdo que en alguna ocasión uno de los temas, y se los pongo de ejemplo para que vean la diversidad de leyes que tenemos que verificar, que tenemos que checar, que tenemos que aprender como profesionales de esta área fiscal, es el tema de ¿cuánto tiempo debemos de conservar los documentos en la empresa? Ya caray, fíjense que le causaba yo problemas a los abogados porque no sabían decírnoslos.
Y si nos podemos llevar una desagradable sorpresa, mis queridos colegas, porque hay disposiciones que por todos lados, sí, efectivamente Luis, es uno de los plazos que nos establecen algunas leyes. Tenemos que checar código de comercio, exacto, hay 5 años, hay 10 años, hay 15 años, hay toda la vida. Ese es el de mi país, efectivamente. Mientras más complicadas sean las leyes, yo creo que, bueno, no lo quería creer, pero como que las leyes luego nos conllevan a incurrir en el error. Creo que son hechas a propósito. Bien, les comento, para todos los documentos legales, los que son las escrituras constitutivas, los movimientos ante el Registro Federal de Contribuyentes, ante el SAT, libros de actas y demás, estos se deben de guardar por toda la vida de la empresa. Y el otro día, estudiando por ahí el aspecto de las pérdidas, nos establece por ahí un articulito de código fiscal. No lo tengo en mente ahorita, con los cambios de numeración, pues ya andamos perdidos casi todos con los números. Nos establece: tú como contribuyente, cuando hagas aplicación de las pérdidas, deberás, si la autoridad ejerce sus facultades de revisión dentro de tu empresa y tú no has terminado de aplicar la pérdida, deberás de tener los papeles de trabajo y los elementos para demostrar de dónde proviene la pérdida. Entonces, ¿esto a qué los lleva, mis queridos colegas? Primero, que hay que hacer un estudio muy concienzudo desde dónde viene la pérdida. Segundo, ¿cuándo hemos ido aplicando la pérdida? Pues a lo mejor un año sí la aplicamos porque iba a haber utilidades y la aplicamos, el otro tuvimos pérdida y no la aplicamos, y tenemos un plazo de 10 años. Entonces, este plazo se interrumpe porque sí la apliqué y en el siguiente año no lo apliqué. Entonces, fíjense cuántos plazos tenemos que estar manejando como contadores de qué información debemos de guardar 5 años, que básicamente entendemos que los 5 años es para la información contable, las pólizas, los documentos, las facturaciones, todo ese tipo de documentación. Pero siempre y cuando no vayas a tener por ahí un acto de autoridad en donde te esté interrumpiendo la prescripción. Si te dice la autoridad, te voy a revisar tu ejercicio tu ejercicio 2008, bueno, pues ahí se está interrumpiendo el plazo para llegar a los 5 años la prescripción y podernos deshacer de esos papeles, porque no cuenta ese plazo que se tarde la autoridad en hacerte la revisión. Entonces, para que vean qué delicado es, y no nada más solo es decir, pues es que el código dice que 5 años, y nos vamos en la finta y ya estuvimos haciendo malas cosas. Y lógicamente el día que llegue la autoridad y nos diga, a ver, tienes que darme tu integración de las utilidades porque todavía la sigues aplicando, en el ejercicio que te estoy revisando actual todavía existe aplicación de esas pérdidas y me tienes que dar tus papeles de trabajo de integración. ¿Y cómo va a interpretar esta norma la autoridad? La va a interpretar a manera que a ellos les convenga. Te va a decir, muy bien, ¿cómo determinaste esa pérdida? Y se pueden ir hasta decirles que deben de tener toda la contabilidad de todo el ejercicio. Yo soy de la idea, y este es un pensamiento propio, se los comento, ustedes pueden guardar la información de los ejercicios en que tengan la pérdida hasta que la terminen de aplicar y 5 años posteriores. Entonces ya estaríamos hablando de 15 años, o guardar exclusivamente los papeles de trabajo. La disposición me dice de cómo está integrada la pérdida. Yo te digo que viene del ejercicio fulano de tal, del ejercicio 2008, 2009, 2007, y aquí está la integración. Y la información te la di en la respectiva declaración anual que te presenté. Entonces, creo que esa es la información que, a manera de mi interpretación como simple mortal, yo debo de guardar para demostrarte cuál es la integración de mis pérdidas, ¿ok? Pero
Recuerden que en el aspecto fiscal, en el aspecto legal, nadie tiene la verdad absoluta, aunque haya contadores y haya por ahí fiscalistas que se sienten que son únicos y que su palabra es ley y que debe de prevalecer en todo el país y en el universo. Yo le comentaba por ahí a alguna persona del SAT: a ver, tú me dices que la interpretación de las leyes, que no hay interpretación, que es aplicación estricta, de acuerdo con el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación. Y le ponía el ejemplo: si los jueces y los magistrados tienen opiniones encontradas, los que son las tesis, lo que son las jurisprudencias, ¿cómo nosotros los simples mortales contribuyentes, contadores y abogados que ejercemos en forma profesional y en forma particular la profesión, no nos vamos a equivocar? Entonces hay que analizar desde ese punto de vista el alcance de la aplicación de los criterios que tienen las diferentes disciplinas. Entonces nosotros podemos dar ideas, podemos decirles la interpretación de una norma, pero la aplicación definitiva ya está en el caso particular del contribuyente, en el caso particular del fiscalista y del compromiso que exista, hasta dónde va a llegar la defensa de ese criterio en el caso de que haya una opinión encontrada con la autoridad. ¿Ok? Entonces es importantísimo, chequen esa situación, porque les reitero, dentro de los temas fiscales, legales, nadie tiene la verdad absoluta. Vean nada más qué cantidad de tesis salen con criterios encontrados, que se oponen. Entonces, me va a dar tiempo, tenemos por ahí unos minutitos, les voy a comentar, para que se den una idea del derecho fiscal, con qué otras leyes tiene interrelación. Con el derecho constitucional, que en el derecho constitucional se originan las bases que establecen y delimitan la potestad tributaria, principalmente contenidos en el artículo 31, fracción cuarta, y en el 73 se encuentran la fracción séptima y la 29, en donde principalmente vemos los principios de legalidad, proporcionalidad y equidad. Son los que nos sirven para hacer las defensas fiscales. En el derecho civil, ¿qué rescata el derecho fiscal? Son adoptados varios conceptos importantes que se relacionan íntimamente con el derecho fiscal y que les citamos algunos, como son la obligación, los sujetos de las obligaciones, la responsabilidad, al igual que el domicilio, la residencia, el pago, la prescripción, la compensación, entre otros, como medios extintivos de las obligaciones, que es un tema también muy interesante que debemos de tener nosotros como contadores o abogados, muy dominado, porque luego, a lo mejor ustedes ya vieron este ejemplo, se los pongo sencillitos para que quede muy claro. Decían algunos contribuyentes, algunos clientes: si yo aporto un determinado objeto a la sociedad como aportación de capital precisamente, ya lo aporto y ya, no tengo que hacer nada. Ah, no, léete las leyes respectivas y te dice que cualquier dación en pago es una enajenación, y eso está establecido en el Código Fiscal. Entonces tenemos por ahí una serie de fallas que hacen algunos contribuyentes por quererse ahorrar unos cuantos pesos en impuestos, y pueden caer en actitudes delictivas. Derecho procesal. Del derecho procesal, de esta rama, toma los principios e instituciones relativos a los procedimientos y procesos para el control de la legalidad de los actos del fisco. Por ejemplo, el procedimiento administrativo de ejecución, que está muy interesante cómo debe de llevar el procedimiento administrativo de ejecución, que existen muchos abusos por parte de las autoridades y que por lo tanto es de suma importancia que los conozcamos. Del derecho mercantil, la relación con esta rama radica principalmente en que las personas morales que tributan con las sociedades mercantiles, al igual que los títulos de crédito, que tienen repercusión en la contabilidad de los contribuyentes. Del derecho penal,
De aquí surge el principio de tipificación, el establecimiento de infracciones y su sanción correspondiente, además de los delitos que inciden en el área tributaria. En Código Fiscal nos remiten y se correlacionan con el artículo 400 del Código Penal Federal respecto a la evasión fiscal o fraude fiscal. Entonces, es uno de los puntos que está espantando a los contribuyentes. Del derecho internacional adopta ciertos principios, además de los tratados internacionales, que hay que aventarse otro clavado para estarlos leyendo, principalmente en lo relacionado para evitar la doble tributación, tema también muy interesante que les comentaba. Del derecho administrativo, no se puede separar el derecho fiscal del administrativo. A fin de cuentas, las autoridades fiscales pertenecen a la administración pública y por ende, pues ellos deben de respetar dichos principios. Además de que los actos administrativos de la autoridad hacendaria implican una decisión administrativa por parte del ente público, que puede ser combatida por los medios legales disponibles. Del derecho financiero, esta rama se encarga del estudio general del aspecto jurídico financiero del Estado en sus tres momentos: obtención, administración o manejo y aplicación de los recursos monetarios, de acuerdo con el libro de Rodríguez del 2011. Entonces, pues resumiendo, las ramas del derecho fiscal tenemos derecho civil, como se los comentaba, el derecho mercantil, que hay que echarse un clavado en lo que es derecho mercantil porque trae mucha normatividad aplicable en lo que es fiscal, derecho financiero, derecho procesal, derecho penal, derecho internacional en cuanto interesante y aplicable en forma práctica e inmediata, los tratados para evitar la doble tributación. Y bueno, pues ahí tenemos después relaciones del derecho fiscal con otras leyes. Pues se nos acabó el tiempo. Vamos a tratar de subir un poquito más cortos los videos en YouTube, porque luego no los ven completos y eso no nos conviene a nadie. Les agradecemos el día de hoy. El próximo miércoles les voy a mandar un aviso, se lo voy a mandar también a Santa, para ver si nos confirma Jonathan Pérez de la Secretaría de Economía. Creo que va a ser una plática muy interesante, de mucha aplicación práctica y que nos va a ayudar para darles mejor asesoría a los contribuyentes. Les agradezco a todos los que estuvieron el día de hoy. A la orden.